Hola a todos, estos días no voy a salir en moto, no vamos a salir en moto ni Juan ni yo. Voy a intentar hacer algo que en el último viaje eché en falta, y es que aunque estoy utilizando para las alforjas este tipo de protectores, de escudos, pues pueden apoyar en esta zona o en cualquier otra zona de todo el largo del escape. Entonces, solución, una pieza vieja de una escalera. Voy a intentar hacer algo que me permita coger pues casi toda la distancia del escape y así ir tranquilo y no quemar las alforjas, que cuestan una pasta. De 30 centímetros.
Bueno, aquí le voy a poner un protector igual que trae el original, aunque es de fabricación casera. En esta zona es muy fácil que el pantalón pueda tocar contra el escape. A ver cómo queda este, que había hecho hace un tiempo. Ya evito que me pueda quemar ahí el pantalón. Si queda más o menos bien, pues ahí va a estar un tiempo. Ahí, así. Listo. Así es como queda. Aquí vais a ver la diferencia. Visto así desde lejos, queda como, hace como la moto más estrecha. El original, esta línea, es la parte interior del escape. El escape viene de aquí hacia el exterior. En este caso queda más próximo a la rueda, pues más bonito. Bueno, pues obviamente se va a quedar con el DB Killer porque sin él yo creo que esto ya haría un ruido demasiado alto. No hay mucha diferencia con el original, como se puede ver en el sonómetro del móvil, que no es el más fiable, pero bueno, por lo menos sí que nos sirve para ver el diferencial. Y otra cosa, yo creo que ahora que ya había hecho el protector del escape para las alforjas, con esta diferencia de posición del silencioso, creo que hasta ya sería muy difícil que las alforjas, que caen más o menos por aquí, lleguen a tocar el escape, con lo cual igual ya hasta ni es necesario. Pero bueno, bien.